Hola amigos, nuevamente por acá Ricardo Guizo les saluda. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un análisis que he realizado respecto a la balanza de importaciones de petróleo, carburantes, combustibles y GLP que el Perú ha realizado durante el año 2022. La idea de esta exposición es brindarles un poco de información que a veces no la tenemos a cuenta o muy pocas veces se dice. Pero los gráficos sustentados en esta exposición con información pública que, que he realizado a través de la información de la SUNAT, OCINER, el Facilito, etcétera, nos va a ayudar. Es una exposición didáctica que no tiene razón de ser muy detallista, sino emitir conceptos, reflexiones, conocer algunos parámetros para hacernos preguntas y tratar de responder algunas interrogantes. Está referido pues a un análisis de precios, un costeo entre comillas y márgenes que podría considerarse entre compra y venta de estos hidrocarburos importados. Empecemos diciendo cuál fue la demanda de mercado durante el 2022. Bueno, los diferentes tipos de combustibles y carburantes, la demanda fue del orden de 274.000 barriles por día calendario, entendiendo un estimado de asfaltos que no está contemplado como una versión oficial en el sistema y es un estimado que he realizado en base a la experiencia o alguna información referencial que he tenido por ahí. Entonces ahí en el PAI se puede observar cómo está distribuido esa demanda en los 274.000 barriles por día calendario. Y se puede ver en los cuadros color amarillo que el rubro de gasolina, diésel y GLP respetan el orden de 92% de la demanda. Eso quiere decir de que esta necesidad de suministro va a recaer en esos productos. Entonces, la demanda nacional de combustibles supera a las capacidades de refinación que tienen nuestras refinerías en el país, ¿no? Entendiendo que Talara va a procesar y va a producir 96.000 barriles por día de petróleo o producción, Pampilla 100.000, Masiquitos 12.000 y Conchán 12.000. Entonces estamos hablando de que no se llegaría pues a los 250.000 de producción nacional que necesitarían las refinerías para producir su propio combustible. Por lo tanto, va a haber ahí una dependencia en la importación de petróleo crudo a través de estas refinerías. ¿Qué importaciones de combustible hubieron? Bueno, como vemos en el gráfico, sin contar, digamos, el GLP, sino combustibles líquidos, corresponde pues a 31 millones de barriles, que significa más o menos 86.000 barriles por día calendario, de los cuales en el gráfico se ve que el 53.4% es de diésel, ultra diésel de bajo azufre, o el ULSD que le llaman, 1.9% de biodiesel, ¿no? Observando nuestra mirada, digamos, al rubro diésel, donde se hace una mezcla entre el biodiesel y el diésel de bajo azufre. Así veo que los gasoles están en el orden de más de 20%, ¿no? Y los carburantes importados, como vemos, como gasolinas de 90 octanaje, 16%, nafta craqueada 10%, que tiene un octanaje de 90 también. El HOPS, que es una gasolina reformada de alto octanaje, 3.9%, el etanol 3.4%, y pequeños volúmenes de gasolina ya preparadas. Asimismo, los gasoles se preparan pues una mezcla de la gasolina con 7.8% de etanol, ¿no? Así también cabe señalar que la Pampilla produjo diésel de bajo azufre, porque hay que recordar que ellos se han modernizado en ese aspecto, hicieron una inversión en el año 2016-2017 y ya producen sus
diésel de bajo azufre, y además tienen reformación catalítica que les permite tener gasolina de alto octanaje. Por lo tanto, la importación de ellos en esos productos va a ser más moderada que lo que hace Petroperú, por ejemplo. Pero ¿quiénes importaron toda esta cantidad de combustibles para satisfacer el mercado? Empezamos diciendo que el total importado anual de combustibles carburantes y GLP ha sido del orden de los 4.000 millones de dólares CIF. Dólares CIF quiere decir el pago que se hace el producto en el puerto de embarque de la refinería o de descarga o de terminal, de los cuales el 51% ha sido de diésel y casi un 30% de carburantes. Entonces, Petroperú tiene el orden de un 65-69% del monto importado, que suma más de 3.000 millones de dólares CIF, que contempla diésel de bajo azufre, naftas craqueadas, gasolinas, turbos, biodiesel, etc., incluido GLP. De la pasa un 10%, Valero por ahí también, Pluspetrol también en el orden del 10%, Móvil ya un 2%, entre otros pequeños que hacen importaciones moderadas. Entonces, las importaciones de diésel, por ejemplo, de bajo azufre que se hizo en 2022, corresponde pues a que Petroperú haya importado el 40% del total de importaciones en dólares. Seguidos, bueno, de Relapasa, ya con menores volúmenes, pero dejando en claro de que Petroperú, la empresa del Estado, el volumen importado de diésel como Estado ha sido el orden de los 2.450 millones de dólares CIF, donde Petroperú pues absorbe ese 40% de importaciones para cumplir con el mercado de su competencia y de su responsabilidad, porque hay que recordar que Refinería Talara está parada y que fácil hubiera sido no producir nada y dejarle al resto que suministra. Pero Petroperú, como empresa estatal en su rol, en su misión, no puede dejar desabastecido el mercado de su competencia, que cueste lo que cueste finalmente, como siempre ha sido en su historia, ¿no? Pero ¿qué cosa han importado estos importadores durante todo el año 2022? Miren, el año 2022 el total de importaciones, incluido petróleo, combustibles y carburantes, han sido al orden de los 7.000 millones de dólares CIF, para un volumen de importación de 171.000 barriles por día. Y ahí podemos ver en primera instancia a Petroperú, que ha importado 3.500 millones de dólares CIF al año, ¿no? Un equivalente de 75.000 barriles por día calendario, incluido petróleo. Pero como se ve en la tabla, el diésel ha correspondido pues a 1.700 millones de dólares. Seguidamente está Relapasa con 2.400 millones de dólares, donde sí el mayor impacto ha tenido en el petróleo, la importación de petróleo, porque ellos necesitan 100.000 barriles diarios para producir y satisfacer su mercado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en el caso de gasolina, nafta, etcétera, son volúmenes más moderados de importación, complementarios, se podría decir. También aparece Pluspetrol, fíjense que además de producir en camisea GLP, también importa GLP o los componentes de GLP, porque la demanda de GLP superó la producción, mientras que la producción nacional de ellos es del orden de 40-45.000 barriles, la demanda nacional está en el orden de los 60-70.000 barriles, y esa diferencia se tiene que importar. Pero aquí es un tema que de repente vale la pena conversar en otro lado. También está Valero, Perú, con casi 500 millones de dólares, Solgas, Móvil, etc.
Los precios CIF de importación de combustibles respecto a carburantes. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que en el gráfico siguiente se muestran los precios de importación dólares CIF de los principales carburantes, y las importaciones de etanol se mantuvieron más recurrentes que todos los importadores, en especial Relapasa y Valero. Entonces, si bien el título no se ajusta, en la leyenda está en las importaciones de etanol, nafta craqueada y hops, que es una gasolina reformada, donde vemos que los dólares CIF por galón han respondido al costo de oportunidad del momento en cada mes, como se ve en las diferentes empresas importadoras, dependiendo del costo de oportunidad y del manejo de importaciones que hayan tenido para poder obtener un costo más bajo. Entonces ahí se ve el impacto, digamos, en el precio de los hidrocarburos internacionales, el problema que hubo geopolítico de Rusia con Ucrania, donde ningún país en el mundo, y menos nosotros, nos hemos podido librar de eso, y ahí están las consecuencias. Un alto costo de adquisición de petróleo y combustible. En lo que respecta pues, al biodiesel y al diésel de bajo azufre, hay que resaltar de que el biodiesel recién se comienza a importar a partir del mes de agosto, ¿no? Como se ve ahí por Petroperú, Pluspetrol, entre otras empresas, a un costo bien alto de oportunidad, mucho más alto que la línea roja que viene a ser el costo de importación CIF del diésel de bajo azufre, que se ha mantenido más o menos en un up-down estable a través de todo el año, mientras el costo del biodiesel ha sido un poco más sensible, ¿no? Los precios de comercialización ex planta y productor, pero estamos hablando de cómo satisfacer el mercado, cuál es la demanda de mercado, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso de cómo es la evolución de costos desde el momento que se importa el producto, esa evolución, en que se compra a precio FOB según el puerto de embarque y se obtiene en el Perú a un precio CFR, incluido flete, que debería ser la suma del costo de flete más el costo FOB de importación, teniendo ese buque puesto en el terminal de descarga en el Perú. Pero a este precio CFR se le tienen que sumar los precios de los costos de seguros y otros, y se convierte en lo que se llaman los precios CIF, ¿ok? Incluidos fletes y seguros. Sobre ese precio CIF viene la responsabilidad del productor o el importador en definir su precio, y dentro de ese precio mantener lo que se llama el margen, ¿no? Cubrir sus costos operativos, etcétera, y tener un margen que le justifique la comercialización, que le justifique, digamos, el negocio. Una vez diseñado este precio neto, que cubre sus costos y tiene su ganancia con un margen, diseña un precio de lista de venta al público, mayorista, a través de las plantas de expendio o de despachos. Y de esa forma esos precios de lista simplemente son los impuestos que se le carga a ese precio neto. O sea, no gana nada la empresa, sino le pone los impuestos de ley para que finalmente los comercializadores mayoristas compren este producto a ese precio de lista y lo lleven a sus estaciones de servicio o grifos y le ponen pues el precio que el público pueda pagar, porque todos sabemos que no hay control de precios y que el mercado va a definir el precio. Pero ese mercado que va a definir el precio diferenciado responde también a muchas otras variables, ¿no? Como distancias en el transporte, como alquiler que podrían estar pagando por esa estación de servicio o algún otro costo. Entonces va a dar un costo diferenciado.
que se supone que la demanda de mercado va a definirlo el más competente posible, donde ambas partes ganen. Pero esta es más o menos la cadena de valor logística operativa comercial, entendiendo ya el margen de comercial que debe tener el importador y el comercializador, para no perder dinero y ganar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este concepto de precio neto, el precio de lista y el precio al público. Haciendo un análisis o un ensayo de análisis de los precios ex planta versus precios CIF de importación, en el caso de diésel, por ejemplo, los volúmenes importados se compran a precios de referencias internacionales en el día del embarque, porque en este momento podría estar haciéndose una compra y se valoriza básicamente en el día en que se está haciendo el embarque, con días más, días menos, para poder pagar esa factura. Pero hay que tener en cuenta también que la importación por buques tiene un tiempo, ¿no?, que puede durar 30, 40 días de travesía. Entonces lo que se pagó hace 40 días recién va a llegar hoy y se va a tener un precio en el mercado. Entonces ahí también hay una distorsión que es un pequeño dolor de cabeza para fijar los precios de oportunidad y minimizar costos, ¿no? Entonces, el margen operacional ya habíamos dicho que viene a ser el precio neto menos todos los costos de gestión operativa. Estamos hablando de la palabra gestión operativa, desde la adquisición hasta el final de la venta, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, una lámina, en el caso del diésel de bajo azufre, en que la línea roja viene a ser el promedio del precio neto, ¿no? Para cada mes se saca un promedio del precio neto para tener una referencia, en dólares por galón según la tasa de cambio promedia, y la línea azul viene a ser el promedio del costo de dólares CIF por galón que el importador tiene o tuvo. Entonces, entre ese precio y el costo, ese precio neto, digamos, antes de impuesto, en la línea roja, y en la línea azul, que es el costo CIF de importación, va a botar un margen que está representado por las barras azules, donde mes a mes, por el costo de importación, por el costo de oportunidad que va a haber en cada mes, este margen no puede ser flat, porque puede responder a una oportunidad de mayor, a otra oportunidad de menor. Pero vemos como término medio que estamos hablando que va entre 50 centavos a $1 por galón. Se supone que este diferencial, este margen, debe pagar toda la gestión operacional de la corporación. Si no lo hace, perdería. Y ahí vemos en el recuadro cuál es ese margen, ¿no? Si nosotros vemos en forma análoga los carburantes, en igual forma, ¿no? Se hace una comparación entre los precios netos que el productor o el comercializador diseña versus los costos de importación CIF y sale un margen también del orden de los 50, ¿no?, que va de 0.25 a $1 también, pero con un promedio de 50 centavos de dólar por galón, observado estadísticamente según la bajada de información que se ha hecho de las bases de la página SUNAT, de la SUNAT. Esto nos sirve a nosotros como referencia para ver de dónde sale ese margen, qué variables intervienen y para qué sirve, para cubrir costos. En el caso del GLP, en forma similar, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que la demanda de GLP supera la producción nacional y se tiene que importar la diferencia, pero a precios internacionales, lo que genera una distorsión en el mercado mayorista de GLP de camisea. ¿Por qué? Porque el productor mayorista de camisea va a tener un costo de producción del GLP y va a tener otro costo de importación para cubrir su demanda a sus clientes. Y obviamente lo va a tener que vender al mejor costo de oportunidad para ganar dinero.
pero ese mejor costo de oportunidad puede ser mucho mayor al costo de producción que justifique la importación. Por consiguiente, se perdería la oportunidad de poner en el mercado un costo de GLP o un precio de LG más bajo si es que se hubiera masificado el gas natural y se habría dejado de importar GLP. Esa es una primera conclusión que hay que tenerlo siempre en cuenta. Cuando se masifique el gas natural y se desplace esa importación de GLP y que sea suplida por el gas natural, entonces podríamos esperar que el precio del GLP baje. Entonces ahí vemos también la comparación, ¿no? En línea roja, los precios promedio de venta, mercado neto, y las líneas de barras vendrían a ser los márgenes en la comercialización del gas natural de cada una de estas empresas en cada mes, ¿no? Y estos márgenes van de 1 a 1.5 dólares por kilo, ¿no? Lo cual es un margen bastante competente para manejar este negocio del GLP. Este gráfico nos muestra así, a grandes rasgos, cuáles han sido las importaciones de combustibles, ¿no? Ahí vemos los diferentes tipos de productos, desde etanol, gas, diferentes octanajes, petróleo, turbo, etcétera. Los costos de dólar así por barril que han tenido, como ustedes ven, más de 100 dólares, 110 dólares por barril, por el efecto que ya anteriormente hemos comentado, el efecto geopolítico, otra latitud del mundo, que ejerce también un impacto en el costo, en el abastecimiento, en la oportunidad, en la disponibilidad, y se elevan los precios. Y ahí está, digamos, lo que se tuvo que importar a precios mayores de 100 dólares por barril todos estos productos. Entonces, pero el precio de GLP en el mercado internacional los gobierna como referencia a los precios Mont Belvieu. O sea, no necesariamente están en función del precio, de la variación del precio de crudo WTI, sino de Mont Belvieu que valoriza el propano, que viene a ser la fuente per se de lo que es el gas natural, el GLP, y este alto precio en el mercado internacional, ¿no?, demandó pues que en nuestro país también se tuviera que tener un precio de venta de dólares, de soles, perdón, por el balón de 10 kilos, y como está en la línea roja, que más o menos está al mismo vaivén, ¿no es cierto?, paralelismo a la oscilación de este precio Mont Belvieu, que ha bajado considerablemente, ¿no? Esto es como una referencia para darse cuenta de dónde viene la variación de precio de GLP, que no necesariamente está amarrado al WTI, aunque por ahí hay alguna fórmula que lo trata de relacionar, pero lo más correcto es relacionarlo con el propano, porque el propano es el principal ingrediente del GLP, ¿no?, en un 70%. Nosotros podríamos ir ya sacando unas conclusiones, como que la demanda nacional de combustibles y carburantes supera a la producción nacional, ocasionando que el diferencial se importe a precios internacionales de mercado. La variación y comportamiento volátil de los precios de combustibles y carburantes en el mercado dificultan la fijación de precios, por lo que ya hemos comentado. Los meses de mayo y junio han sido los de mayores precios de importación, ocasionados por efectos geopolíticos en otras latitudes del mundo. Los márgenes operacionales del productor o importador suponen que deben cubrir el total de sus costos operacionales, administrativos, comerciales, inversión inclusive, ¿no?, pero lo presupuestado. Pero si por ahí hay una variable o un grado de libertad no esperado que va a generar un sobrecosto,
Entonces, obviamente, va a ir contra la rentabilidad y el estado de resultados de esa gestión, porque nadie es adivino o nadie puede predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Y los riesgos generalmente no se manifiestan, los accidentes no se presupuestan, ¿no? Porque se supone que deben ser totalmente manejados. Entonces, Petroperú, habiendo tenido la refinería Talara sin operación, sin producción por mantenimiento, ha sostenido altas importaciones de combustible, GLP y carburantes para garantizar el abastecimiento sostenido de su demanda, de sus clientes, que viene a ser el sector norte, vale decir, hasta el límite con Ancash. Talara abastece a todo eso por buques, y donde por diferencial de costo-flete sería muy caro llegar abajo, que está más cerca, digamos, con Chan o Repsol. Pero ha tenido que afrontar esa responsabilidad. Como comentarios, podríamos decir que Petroperú mejorará definitivamente su margen refinero y utilidades cuando la refinería Talara alcance máxima producción, que mejorará sus costos de ventas con la posibilidad de ofrecer mejores precios de combustibles al mercado. Quiere decir que los altos costos de importación que se hacen, que se llaman costo de ventas o de compras, van a ser menores por los costos de producción. ¿Ok? Por lo tanto, entre el precio de venta, que son los ingresos, y el costo de ventas, va a mejorar ese margen, donde le va a dar mayor solidez financiera a la empresa y va a ofrecer un producto de más bajo precio. Pero esto también tiene sus límites. ¿Por qué? Porque Petroperú no tiene grifos ni estaciones propias. Entonces, el valor agregado del precio que pueda tenerlo podría diluirse con un comercializador que llegue, se lo lleve y lo ponga en el grifo de estación de servicio al precio que considere o que la demanda le puede pagar. Entonces, ese es otro tema que no se puede controlar por norma, porque no hay control y supone que la libertad de mercado debe regularlo, ¿no? Lo cual es hasta cierto punto utópico, ¿no? Que en el papel vale, pero en la práctica no vale. Ya hemos visto muchas sanciones que ha puesto Indecopi por concertación de precios y muchas cosas, o malas praxis comerciales que hacen muchas empresas. Para maximizar el margen operativo comercial, demanda que los importadores busquen mejores competencias al negociar a buenos precios. O sea, todos los costos de adquisición tienen que ser lo más eficientes posibles para que ese costo minimice y puedan tener mayores utilidades o, en todo caso, mejores precios. Ahora, con la estandarización, por ejemplo, dos tipos de gasolinas, de octanajes, ya a partir de este año, será de beneficio al país, porque ya no, los costos logísticos de transferencia, de movimientos, de compras, van a bajar. Por consiguiente, va a haber una reducción de costo logístico que se van a transmitir en un mejor costo de oportunidad en el valor producto, donde todo el mundo va a salir ganando, tanto el productor, el comercializador, como el consumidor, ¿no? Finalmente, para el caso del GLP, yo propondría que se implementen precios diferenciados, ¿no?, a lo largo y ancho del país. ¿Por qué? Porque los puntos de importación que hacen de GLP son Talara, Pisco y Callao, básicamente, ¿no? Y las importaciones que hace GLP a estos tres terminales van a servir para abastecer el mercado que está al costado. ¿Okay? Y en ese caso podría justificar que se haga un precio diferenciado por zonas. No se entender un solo precio como ahora, ¿no? Que en el caso del GLP envasado hay dos precios. En Lima, Callao vale 1 y en Talara tiene otro precio. Pero el precio del gas envasado en Talara es menor que el de Lima. Y el precio de granel es al revés. En Talara es mayor que el de Lima, siendo la molécula la misma. Entonces, ahí hay un tema también que hay que mirar y hay que analizar.
cuáles son los costos de importación más altos que se observan en estos tres terminales. Entonces, en el terminal de Pisco, por ejemplo, los costos son relativamente altos, y en el de Talara con respecto al terminal marítimo. De todas maneras, invita a la reflexión, al análisis, y para no alargar más el tema, agradeciéndole su atención, su tiempo, y también gracias, Adriano, también por hacer posible esta exposición que nos ayudará, digamos, a ir conociendo poco a poco cuáles son las variables de lograr libertad que entran en la importación, en la comercialización de combustibles. Conmigo será una próxima, y lo voy invitando a mi canal Ingeniería y Ética para ver más temas sobre hidrocarburos. Y ya está mi correo electrónico para cualquier conversación que puedan tener. Hasta la vista, amigos.